Yo sí creo que todo perfil, todo canal de comunicación debe tener una presentación. Porque, bueno, cuando los usuarios, las personas ingresan al canal, pues deben enterarse quiénes somos. Ya tú lo mencionabas hace rato. Bueno, por ejemplo, hay parroquias que son de iglesias no católicas y que también utilizan este mismo lenguaje de parroquia, de párroco. Por ejemplo, bueno, hay confesiones eh, que quizás como que utilizan toda esa nomenclatura. Un minuto con Dios. Dios es siempre bueno. Bueno, hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast En el Camino, el podcast de Un Minuto con Dios. Hoy no estamos el equipo completo, no está Alejandra, ya que por cuestiones de también su misión en la parroquia en la que sirve, pues no ha podido acompañarnos. Y Carla está un poco indispuesta de salud el día de hoy, por eso tampoco ha podido acompañarnos. Pero hoy, bueno, no estoy yo solo, ¿verdad? Porque traje compañía, traje invitación. Se trata nada más y nada menos que internacionalmente desde el estado Mérida en Venezuela, Juan Carlos Hernández. Ahorita nos va a hablar un poquito más de quién es, de a qué se dedica, de qué hace. Y en este episodio vamos a hablar sobre, como todos los episodios, vamos a hablar de un tema muy interesante que es las parroquias y la misión o la evangelización digital, sobre todo en Instagram, el enfoque que las parroquias le están dando y deberían darle a su evangelización, a la misión en Instagram. Recordarles a todos los que tendrán la posibilidad de ver este episodio que pueden encontrar este y todas las demás sesiones en nuestro canal de YouTube. Las pueden encontrar también en Spotify para podcasts y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, en TikTok, acá en YouTube. Pueden también unirse a nuestras comunidades en WhatsApp y en Telegram, donde diariamente compartimos abundante contenido enriquecedor de nuestra fe y evangelizador. En todas estas plataformas nos consiguen como @un_minuto Dios, en cualquier plataforma. Próximamente estaremos por allí anunciando una nueva también plataforma en la que vamos a impulsar a empezar a adentrarnos en una nueva forma de evangelización, de ayudar también a grupos de apostolado, a agentes de pastoral, a las parroquias también, a los laicos, a los misioneros, con otra cantidad de recursos y bueno, de hecho esa es una de las razones por las cuales Juan Carlos nos acompaña el día de hoy. No quisiera empezar, Juan, sin que hagamos una oración primero. Yo quiero aprovechar que estamos en el mes de las misiones y que el día de mañana vamos a celebrar el Domingo Mundial de las Misiones para hacer la oración propuesta por las obras misionales pontificias para el Domingo Mundial de las Misiones, que además, bueno, va por esta misma onda de la misión, ¿no? Entonces, empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, fuente inagotable de amor, concédenos la gracia de ir siempre tras las huellas de tu Hijo Jesucristo. Él es nuestra firme esperanza, luz que disipa toda tiniebla y guía nuestros pasos hacia la gloria de la resurrección. Espíritu Santo, alma de la misión de la Iglesia, ayúdanos a ser artesanos y constructores de esperanza en un mundo herido y desilusionado donde resuena el fragor de la guerra y la fraternidad parece olvidada. Te pedimos que protejas y fortalezcas a todos los misioneros que con su oración y vida apostólica hacen brillar la esperanza en el corazón de los más necesitados y de quienes aún no conocen el Evangelio. Haz que su testimonio nos impulse a todos a ser misioneros de esperanza entre los pueblos. María, Madre de Jesucristo, nuestra esperanza,
intercede por nosotros como en Pentecostés, para que salgamos con valentía a proclamar la salvación de tu Hijo a toda la humanidad. Amén. Amén. Y bueno, ahora sí, buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Preséntate. Jesús. Bueno, gracias por la invitación y a todo el equipo de Un Minuto con Dios, que de alguna manera pues tienen esta iniciativa para llegar a las personas que se encuentran en todos los canales digitales. Ya Jesús me presentaba, soy Juan Hernández de la Arquidiócesis de Mérida. Soy docente, pertenezco al equipo del Secretariado de Catequesis Arquidiocesanos desde hace algunos años. Bueno, en mi experiencia pastoral he sido catequista, coordinador parroquial de catequesis y coordinador de grupos juveniles. Actualmente me desempeño pastoralmente como asesor de un grupo juvenil parroquial. Y en cuanto a mi experiencia en estas áreas digitales, desde hace un par de años, he venido trabajando con un equipo digital, una agencia de marketing, en la que, bueno, trabajamos y abordamos con marcas de varios países. Y bueno, en esta oportunidad, pues quisiera quizás como compartir algunas experiencias, algunos esbozos de lo que debe ser el abordaje de la evangelización en estos canales digitales, específicamente en la red social de Instagram. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva sesión de nuestro podcast. Eso. Mira, Juan Carlos, yo estuve desde ayer, esta mañana, antes de conectarnos también, me estuve paseando por algunas cuentas de Instagram de varias parroquias, algunas de aquí de Caracas, otras fuera de aquí de Caracas, pero también de Venezuela, y también llegué a revisar una cuenta de Instagram de una parroquia que nos sigue en Un Minuto con Dios, que está fuera de Venezuela, que está en España, especialmente en Zaragoza, porque me imagino que nos siguen porque como Alejandra, que hace parte del equipo de Un Minuto con Dios, está allá en Zaragoza, es la parroquia Cristo Rey de Zaragoza, justamente, donde ella participa, donde ella sirve. Y pude, no en todas, sí pude revisar 5 cuentas de Instagram, y de esas 5 yo diría que al menos 3, al ingresar a su biografía, al perfil, entendí que son una parroquia. Me enteré ahí de inmediato cuáles son los horarios, por ejemplo, de las misas, qué otras actividades hacen, pero en otras, nada, ¿saben? Me quedé así como que no sé si es una parroquia, primero, tampoco, si es una parroquia, no sé si es una parroquia católica, porque sabemos que hay parroquias que lamentablemente se disfrazan o se hacen pasar como católicas y realmente no lo son. Entonces, ¿qué? Vamos a empezar así de una. ¿Qué primer consejo pudiéramos tener para los párrocos, los sacerdotes, para los encargados de los medios o de las redes en las comunidades, en las parroquias, para que cuando un laico o alguien que simplemente quiere llegar por primera vez a una parroquia, quiere saber las informaciones claves de una parroquia, las pueda conseguir fácilmente? Sí, Jesús, yo estaba recordando en estos días, preparando un material de esto de evangelización digital y todo esto. Estaba recordando el Vaticano II, el documento Inter Mirifica, que es el documento que de alguna manera como que rige o rigió en su momento como la apertura de la iglesia a los medios de aquel momento, la televisión, la radio. Y ese documento fue uno de los documentos que más votos tuvo en contra entre los padres conciliares.
Es decir, como que la iglesia en algún momento o como que siempre ha tenido como ese recelo de abrirse en algunas épocas a los medios. Claro, ya después que se ha ambientado en estos canales, pues ya le ha aprovechado y le ha sacado el máximo fruto. Pero al principio como que hay un recelo. Y pareciera que también ahora con bueno, ya el tema de las redes sociales ya tiene bastante tiempo en el mundo y como que en algunos lugares, bueno, sí ha habido algunos intentos, pero todavía como que esa evangelización digital está en pañales. Yo sí creo que todo perfil, todo canal de comunicación debe tener una presentación. Porque, bueno, cuando los usuarios, las personas ingresan al canal, pues deben enterarse quiénes somos. Ya tú lo mencionabas hace rato. Bueno, por ejemplo, hay parroquias que son de iglesias no católicas y que también utilizan este mismo lenguaje de parroquia, de párroco. Por ejemplo, bueno, hay confesiones pues que quizás como que utilizan toda esa nomenclatura. Entonces, ¿quiénes somos? Solamente ponemos allí como que el nombre del patrono o el nombre del lugar. ¿Qué hacemos? Es otra de las claves fundamentales que deben estar presentes en un perfil, en este caso de Instagram, cuando tú ingresas a un canal, a un perfil, a una cuenta, el perfil tiene una descripción y en la descripción se debe poner el nombre, a la dimensión a la que tú estás abordando y qué haces, cómo ayudas a las personas que están ingresando allí. Si tú eres una parroquia, pues bueno, tú al menos tienes que describirte, bueno, como una comunidad parroquial ubicada en tal lugar, bueno, que celebramos la fe, no sé, unidos a la Iglesia Católica Universal. Describir qué es lo que tú haces, cómo es que ayudas a las personas. Ciertamente nosotros como iglesia tenemos toda una definición eclesial universal, pero cada parroquia tiene quizás una identidad propia y eso es justamente lo que nosotros tenemos que definir y dejar muy claro allí en ese perfil. Hay cuentas que quizás sí lo tienen, hay algunas otras que no, y creo que hay que empezar por allí, porque si tú no te presentas, las personas no van a saber de qué manera tú las ayudas. Sí, de hecho me pasó con una de las cuentas de Instagram que vi, porque en la biografía, o sea, lo único que tenía era como que una frase de un santo y ya. Claro, Y sí. no hay, por ejemplo, historias destacadas que, por ejemplo, yo creo que ayudan mucho tener las historias destacadas con el título cortico, por ejemplo, de horarios, otras La dirección, informaciones, la celebración, ubicación, si hay algún evento exactamente. próximo que se haya celebrado o algunos eventos recurrentes que se realicen en esa comunidad, sería muy importante. A veces, por ejemplo, las personas buscan atención digital, porque, bueno, no pueden ir a la parroquia, no pueden ir al despacho, o a veces el despacho ni siquiera está abierto en un horario flexible para la comunidad. Y siempre es bueno tener un equipo que se encargue de esto. Porque también creo que esa es otra dificultad, es que también pasa hasta en las empresas, Jesús. El gerente busca allí a la señora que está pendiente de la puerta y dice, ay, mire, ¿será que usted puede, por favor, buscar el Instagram? Y usted no importa, usted toma fotos y por ahí las publica y hace cualquier cosa. Y bueno, yo creo que las parroquias tienen que contar o hacerse de un pequeño equipo que se encargue de esto. Al menos conformar una pastoral de comunicación sencilla, unas 2 o 3 personas que tengan al menos el ánimo, la disposición de aprender, de formarse, de, bueno, conocer cómo es que pues, debería hacerse y encargarse de eso. En la historia destacada de un perfil debe al menos de tener información básica general, la ubicación, los horarios, horario de despacho, horario de confesiones, horarios de celebraciones eucarísticas, horarios de bautismos, que son como los sacramentos más buscados por los Ujú. fieles. Las confesiones, muchas personas andan buscando por ahí algún sacerdote a ver dónde se confiesan y no saben porque
Si el párroco no tiene un horario de oficina, un horario parroquial, pues mucho menos, a veces ni siquiera tiene también un horario de confesiones, de atención. Eso es importante. O Y hasta el tema ¿cómo se llama? La pastoral familiar, los cursos prematrimoniales, exactamente, charlas. hay la misma catequesis. Si por ejemplo la catequesis se realiza en algún horario específico, cuando vienen esas temporadas, por ejemplo, de inscripciones para la catequesis, bueno, ya inicia el año de catequesis, entonces durante este periodo hay esas inscripciones. Esa es una información que se destaca, por eso se llama historias destacadas, porque Ujú. se dejan allí como ancladas en el perfil para que las personas cuando ingresen a la cuenta puedan tener una mayor accesibilidad a esa información. O sea, lo importante es que nosotros hagamos que la comunicación sea lo más accesible, lo más clara posible para que las personas se enteren, porque si no, pues, pareciera que estamos como en el ocultismo. Exacto. A mí esto de la optimización, por ejemplo, de una biografía de Instagram me hace pensar o recordar muchísimo a las parroquias en sí. Por ejemplo, allá en Mérida, nuestra parroquia, la parroquia San Juan, que en toda la entrada de la iglesia está la cartelera de las informaciones, que siempre, todos los meses hay unos encargados de arreglar esa cartelera, de poner, por ejemplo, si estamos en el mes de la Biblia, poner informaciones con respecto a la Biblia. Y entonces pienso que optimizar una biografía de Instagram o tener una página web, por ejemplo, presentable, es como llevar al mundo digital esa cartelera que tenemos en toda la entrada de la iglesia. Claro, también, por ejemplo, aquí en Caracas, las pocas parroquias que conozco de aquí de Caracas no tienen esa cartelera, ¿ok? En la parroquia. Entonces, imagínate, si no tienen la cartelera de informaciones donde uno tiene que llegar y literal buscar a alguien que le pueda dar la información, si no es el cura porque están demasiado ocupados porque tienen muchas cosas, alguien que trabaja en la parroquia, que sirve en la parroquia, porque no hay un espacio en el templo dedicado para eso, para información. Entonces creo que eso es lo mismo, pero trasladado al mundo A la digital, cuenta que sería de, al Instagram. en este caso, a Instagram. Por ejemplo, la foto de perfil, que es un recurso bastante importante, que de alguna manera identifica, porque justamente es la presentación visual en este caso, de la parroquia. Si la parroquia no cuenta con un escudo, con un logotipo como parroquial, pues bueno, tranquilamente se puede tomar una fotografía de la fachada del templo y se Ujú. cuelga en la foto de perfil una fotografía que más o menos pueda visualizarse. Porque recordemos que en la vista de la aplicación para celulares, para móviles, el icono es mucho más pequeño como se puede percibir en la vista del navegador. Entonces, bueno, Bueno, también mira, te cuento que en una de esas cuentas de Instagram que estuve revisando, no tenía en la biografía nada al respecto de los horarios ni nada. Cuando me pongo a detallar la cuestión y voy a la imagen del perfil, resulta que la imagen del perfil es una foto pequeñita de la iglesia con textos donde está indicado el horario de la misa. Pero, o sea, se ve tan pequeño que yo no pude leer cuáles son los horarios, porque si acaso y pude, además yo soy ciego, este, o sea, si acaso y pude ver que decía ahí horarios, yo, cónchale, o sea, ¿cómo tú vas a poner en una imagen que eso no se abre? Eso se ve, es un círculo ahí chiquitico. ¿Cómo tú vas a poner toda esa información en una imagen? O sea, nada. sí, ni siquiera es una imagen o una foto de perfil como en WhatsApp, porque tú en WhatsApp puedes abrir el icono y se Eso. expande, o inclusive en Facebook. Pero en Instagram no existe la posibilidad de, bueno, quizás se puede presionar, hay una cierta expansión allí de la visualización, pero no es lo suficientemente grande como que para que las personas puedan leer toda la información que está allí. Porque es que ni siquiera es una foto de perfil, Jesús, es como que
tomaron un flyer que hicieron informativo y lo colgaron Exacto. en la foto de perfil. Y no, en una foto de perfil prácticamente no se debería utilizar nada de texto porque el texto no es legible a esa resolución. Y de hecho, cuando existen logotipos, ni siquiera es el logotipo completo el que se cuelga, sino que es el imagotipo, el icono Exacto. que identifica la parroquia. O en su defecto, como lo comentábamos, pues la foto de la fachada de perfil del templo que se pueda apreciar. Porque a veces ni siquiera la imagen de uno de los santos o del santo patrono de la comunidad sirve porque muchas comunidades se nombran iguales. Entonces, creo que como que lo más apropiado sería la imagen del templo, porque Ujú. muy difícilmente puede encontrarse la misma fachada arquitectónica en cualquier otro lugar. Ahora, con respecto a esto de la evangelización digital por parte de las parroquias, muchos sacerdotes, también agentes de pastoral, pueden argumentar que bueno, las personas que quizá pudieran dedicarse a eso, o la realidad de muchas parroquias es que las personas que sirven son personas mayores, personas de edad avanzada, que no son diestros en el manejo de redes sociales o del celular en sí, ¿ok? Otro argumento es el tema del tiempo. Muchos sacerdotes, muchos párrocos dicen es que no hay tiempo porque tengo que hacer 3 misas en un día, 4 misas en un día, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, tengo que hacer esto, tengo bautizos, tengo confesiones, tengo confirmaciones, tengo lo otro, tengo lo uno, tengo aquello, y los poquitos que sirven en la parroquia, entonces uno los tengo cantando, a los otros los tengo sirviendo en el altar, a los otros están limpiando la iglesia, entonces no hay tiempo para eso. ¿Qué le pudiéramos responder nosotros a un sacerdote, un párroco, un agente pastoral que piensa de esta manera, que dice no, no es prioridad la evangelización digital, mejor eso que lo haga otra persona o no, eso no es necesario, lo importante es lo físico? Bueno, Jesús, aquí se me sale un poquito el corazón de catequista y me gustaría citar el directorio para la catequesis que se publicó en el 2020. Y ahí en el directorio aparece un concepto que todavía no aparece en otros documentos anteriores, sino que como que es novedoso en ese documento y luego ya otros documentos más recientes de la iglesia sí lo empiezan a mencionar, que se habla del continente digital. O sea, no, ahora no solamente están los continentes geográficos y físicos del planeta, Asia, Europa, América, ahora que estamos con el mes de las misiones, que oramos por todos estos continentes, ¿no? Sino que también ahora hablamos del continente digital, es decir, un lugar que no es físico, sino que es virtual y en el que habitamos todos los usuarios que de alguna manera tenemos perfiles y consumimos el contenido de todos los canales digitales, redes sociales, páginas web, etc. Entonces, ¿quiénes son los habitantes de ese continente digital? Todas las personas de todas las edades que son usuarios de los canales digitales. Entonces, es un nuevo continente, es una nueva zona que se convierte, diría en el lenguaje de los misioneros, en un nuevo territorio de misión. Es como que llegamos a América y, bueno, no sabíamos que existía y resulta que se inicia el impulso de traer a las tierras americanas también el mensaje del Evangelio. Bueno, ahora nosotros tenemos que llegar a este continente digital, comprenderlo como un territorio de misión y también llevar el mensaje del Evangelio a estos canales. A los señores párrocos, ciertamente un párroco en una comunidad tiene muchas responsabilidades, muy difícilmente puede atender la catequesis, cantar, tocar las campanas y celebrar la misa. Pero es muy importante, así como se hace con las demás pastorales, que se necesita una pastoral de catequesis, se necesita una pastoral de las familias, se necesita una pastoral social para las obras de misericordia de la comunidad. También es necesario que el párroco pueda fomentar, animar y crear el equipo de la pastoral de comunicación y medios digitales.
Que hay muchas fieles, mire, la mayoría de las personas que vienen a la parroquia son personas mayores. El que quiere aprender, no importa que tenga 100 años, lo importante es que tenga la disponibilidad y hay muchos recursos que se pueden conseguir en este mismo continente digital, en las redes, en los canales digitales, muchísimo material que pueden aprovechar para empezar a aprender. Quizás el proceso de aprendizaje no es tan rápido como el que puede tener un chamo de 15 años que es un nativo digital. Pero si existe la disposición, mire, sería genial ver un equipo de 5 señores y señores, de 60 años, 50 años, que estén, ay, padre, un momentico, pase aquí porque estamos grabando el video para subirlo en Instagram. Eso sería una cosa genial, porque ciertamente se ve en los jóvenes, pero creo que no es ningún impedimento en las personas mayores. Si tienen la disponibilidad y el deseo de aprender. Eso creo que es fundamental. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo y tampoco cerrarnos a la posibilidad de aprender estas nuevas tecnologías. Sí, es verdad. Ahora, hay otra, yo voy como presentando los posibles obstáculos que alguien que está reacio a llevar la evangelización al continente digital se pueda convencer, ¿ok? Entonces, ¿qué argumentos nos presentan? Otro argumento que nos pueden presentar y que pudiéramos presentar nosotros, los que sí estamos metidos un poquito más de lleno en ese mundo, es también el tema de los equipos necesarios para este tipo de evangelización, porque sabe que según la red en la que uno evangeliza, por ejemplo, se necesita un formato de edición, un formato de grabación, por ejemplo, de contenido. No es lo mismo una publicación en Instagram que un video de TikTok. No es lo mismo un video de TikTok que, por ejemplo, un post en X o en Threads. O no es lo mismo todo eso que mencioné a una publicación en Facebook, por ejemplo, no sé qué otra, o un video en YouTube. Entonces, igual voy a esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo responder entonces con respecto al tema de los equipos? Mira que no tengo un teléfono bueno, no tengo a alguien que tenga un teléfono bueno, o el teléfono que tengo no tiene la cámara con la suficiente capacidad de memoria o nitidez y entonces graba muy feo, o tengo el teléfono y graba bien, pero no sé, resulta que yo creo que necesito Canva Pro o necesito CapCut Pro para editar videos. Entonces, ¿cómo podemos dar herramientas también a los agentes de pastoral y a los sacerdotes para que se den cuenta que necesitamos realmente un equipo de $10,000 para... Sí, hay que pedirle al señor obispo que nos envíe una... Ay, miremos, señores, que en la parroquia queremos crear, entonces tenemos que pasar. El señor obispo lo único que le puede dar es una bendición apostólica. Mire, yo creo que aquí Más tenemos que trabajo es lo que le va a dar el obispo. aquí yo creo que lo que tenemos que poner la mirada es en Pablo, el apóstol. San Pablo es un tipazo. Y es un tipo que evangelizó y llegó a unos territorios tan inhóspitos fuera de Jerusalén, a pata, llegando con las cartas o como con las pocas herramientas que podía tener en su momento. Si tú tienes en tu parroquia un teléfono que graba y que capta audio, ya con eso puedes comenzar. No necesitas tener el último iPhone o no necesitas tener el teléfono con una alta gama para poder grabar un video de unos 5 o 10 segundos con una oración, con una música de fondo y con un mensaje de esperanza para publicarlo en Instagram o para invitar a la misa del domingo o para invitar a las personas a la hora santa del jueves. No se necesita grandes equipos tan sofisticados para tú comenzar
a tener una presencia digital en Instagram. No es necesario. Con lo poco que vas teniendo, puedes ir empezando a hacer el contenido. Es mejor hacerlo con lo poco que tenemos que no hacer nada y no tener ningún tipo de presencia y entonces esperar que el mundo, que otras experiencias cristianas o no cristianas y no católicas hagan el trabajo que nosotros no hacemos. Yo creo que no podemos tener ningún impedimento. Hoy casi que el gran porcentaje de personas que tienen un teléfono móvil en su mayoría ya son teléfonos inteligentes, porque de hecho ya el mercado ya ni siquiera está lanzando teléfonos que no tengan nada que ver con esto. O sea, ya el mercado hoy ya está sacando teléfonos netamente con esta dimensión inteligente que le llamamos. Unos de baja gama, otros de gama media, otros de gama alta, pero todos tienen acceso a descargar una aplicación, todos tienen una cámara, todos tienen micrófono, todos pueden grabar un video, todos pueden tomar una fotografía. Y con esos pocos que tenemos, podemos ir empezando a hacer el trabajo. Ya posteriormente, quizá cuando vamos haciendo, podemos ir haciendo algún pequeño fondo e ir invirtiendo en esto. Pero, a ver, yo creo que eso no es un obstáculo. El obstáculo es que simplemente tú no quieres hacer nada. O sea, con lo poquito que tienes que ir adelante así como Pablo lo hizo. Con cartas, a pie, pudo llegar a las comunidades y pudo mantenerlas vivas en su fe. Así que ánimo con eso a todos aquellos que nos escuchen y que posiblemente puedan tener como ese mito posicionado en su mente. Me encanta el ejemplo de San Pablo porque él mismo en una de sus cartas cuenta que él mismo trabajaba para conseguir sus propios recursos. Sí. Entonces, mira, es un ejemplo, una invitación además a que las parroquias se dediquen también a, mira, un fondo o actividades pro fondos para adquisición de nuevos equipos. Me hace falta un aro de luz. Bueno, vamos a hacer una rifa, vamos, no sé, a pedir una colaboración, a hacer una colecta en tal o cual misa destinada para un aro de luz. Me falta un trípode. Entonces, es eso, ¿no? Es también no quedarnos en la pasividad del no tengo, sino movernos a lo poquito que tengo, lo utilizo para ir creciendo. Yo hablo, por ejemplo, desde mi ámbito como músico católico, que graba su propia música, que produce su propia música. Alguien, un productor profesional pudiera decirnos, que de hecho no lo he encontrado, no he encontrado un productor que lo afirme, pero alguien pudiera llegar a decir, mira, no, si tú no tienes la tarjeta de sonido más novedosa y el mejor micrófono más profesional y el mejor programa de edición de audio, es mejor que no te dediques a la música. Y resulta que la realidad es que no, sí se puede empezar. Yo empecé con mi teléfono, de hecho mucha de mi música todavía la produzco y la grabo desde mi propio celular con un programa de edición de audio y de masterización que además es gratuito, ni siquiera he tenido que pagar por él. Entonces, que por supuesto no es la misma calidad musical que escuchar a un artista profesional, eso es cierto. Pero si no empezamos, nos vamos a quedar estancados allí. Alguien más sí va a empezar, nos va a colapsar. Vamos a regresar al caso que en Instagram los hermanos no católicos han entendido, creo yo, muy bien el tema de la evangelización en las redes, y uno ve sus publicaciones, uno ve un reel que, mira, está tan bien hecho, tan bien producido, que da gusto mirarlo. Y a veces a uno sin pensarlo mucho, uno dice, oye, quiero seguir esta cuenta porque lo que transmiten es algo muy, muy bueno, pues. Y aquí quiero pasar entonces al tema ya del contenido en sí, el contenido que se hace, porque también
me ha pasado no solo en estas cuentas de Instagram que estuve revisando para este episodio, sino también en mi experiencia de mi servicio en la parroquia en la que hago mi servicio pastoral hasta los momentos, ¿no? Que básicamente el contenido de la cuenta de Instagram giraba en torno a la misa. Yo entiendo que la Eucaristía es el fundamento, el centro y el culmen de la vida cristiana. Pero algo que a mí me causaba muchísimo ruido es que generalmente se utilizaban los momentos de la misa para entonces grabar y hacer tomas, y a mí personalmente eso me distrae muchísimo, que yo esté en una misa, viviendo una misa, sea que la esté cantando o sea que solo esté como un fiel más allí celebrando la misa. Eh, y ver a alguien que esté con el teléfono, con la cámara, acercándose al altar para enfocar el momento de la consagración, a mí personalmente eso me distrae un poco del momento crucial y de lo que está ocurriendo allí. Entonces, en esa experiencia el contenido giraba en torno exclusivamente a la misa. Entonces todo lo que se subía en el Instagram eran carruseles de fotos de la misa. El padre consagrando, el padre en el ambón predicando, el padre dando la comunión y ya. Entonces, sí, yo creo que esto sí evangeliza, pero ¿es suficiente? Yo creo que lo que voy a decir los comunicadores y los periodistas podrán dar fe de esto, y es que existen las líneas editoriales o las temáticas que nosotros podemos abordar para generar contenido. La Eucaristía o la celebración litúrgica en general, porque no solamente puede ser la celebración eucarística, sino también la celebración de la liturgia en general con los otros sacramentos. Esa sería una línea editorial, pero no es la única. También existe, por ejemplo, las líneas editoriales asociadas con la oración, asociadas con el enseñar algo, las asociadas con el entretenimiento y el humor, que no es ningún tipo de pecado que nosotros podamos asociarlas, siempre y cuando nosotros queramos conectar con la audiencia, atraparlos y luego darles otro tipo de contenido. Porque inclusive eso nos puede ayudar. Yo los entretengo, les doy humor, los tengo allí enganchados, pero ya más adelante viene un contenido que los va a educar, que los va a catequizar. Y luego viene otro contenido que los va a llevar a la oración. Y luego viene otro contenido que los va a llevar a la liturgia, a la Eucaristía en este caso. Entonces, las líneas editoriales son diversas, que son como las temáticas que yo puedo implementar para la creación del contenido. El tema del contenido de identificación. Bueno, cuando vas a la misa y te quedas dormido, o cuando quieres rezar y llega tu vecina. Entonces, ese contenido que de alguna manera puede identificar a las personas con su vida diaria, inclusive hasta las personas que jamás de ir a misa, porque si yo genero contenido solamente relacionado con la Eucaristía, pero hay personas que ni pendiente de eso porque no tienen cultura de ir a misa siquiera, pues es un contenido que no les va a llegar. Entonces yo tengo que implementar otra línea editorial, otra temática para poder engancharlas, para poder atraerlas, para poder ingresarlos a mi comunidad en Instagram y luego sí pues transmitirle otro tipo de contenido. Los detrás de cámara de mi parroquia. Mira, estamos preparando acá unos mercados para llevarle a unas familias en tal lugar, sin mostrar a las personas, sin mostrar cuando lo estamos llevando, pero sí mostrar el detrás de cámara, que de alguna manera ayuda a fomentar y a despertar el sentido de caridad de muchas personas. Inclusive eso puede ayudar a que muchas personas puedan también sumarse a la causa. O por ejemplo, las reuniones de un grupo específico. Vamos a poner, el grupo juvenil se reúne un día, entonces inclusive grabar contenido de los momentos en que se reúnen los muchachos, lo que hacen,
y eso puede ayudar inclusive a atraer a otros jóvenes y que los jóvenes vean qué es lo que sucede allí. Los jóvenes que están fuera, que no van a misa, que no saben cómo funciona un grupo juvenil, mostrar lo que hacemos dentro del grupo juvenil es una forma de mostrar a los jóvenes, miren, aquí lo que hacemos es esto, no es que simplemente nos sentamos a rezar el rosario y ya, que es muchas de las concepciones que pueden tener muchos jóvenes y que quizás por eso es que no los atrapa. Entonces, es importante diversificar las líneas temáticas, las líneas editoriales, las líneas de contenido para que no vayan solamente en una misma dirección, sino que pueda apuntar a varias direcciones para llegar a distintos públicos dentro de la red social. Como el mismo Jesús que no se dedicó a una cosa solamente, no se dedicó solamente a sanar enfermos, Exacto. sino también expulsó demonios, también predicó la palabra de Dios, hizo otro tipo de milagros, etcétera, etcétera. Y que le habló a distintas personas, así como le habló al campesino y al pescador, fue a Jerusalén y le habló a los maestros de la ley, a los doctores, inclusive hasta teniendo 12 años, estaba sentado en el templo enseñándole a los doctores. Quizá como esa perspicacia de saber que tenemos que hablarle a distintos tipos de públicos. O sea, como una especie de lo que se podría llamar en marketing, segmentar al público, segmentarlo para poder crear el contenido a esos distintos segmentos, para hablarles de una distinta forma, porque no se le habla igual a la persona que va a misa que a la persona que ni siquiera te dice, Señor, gracias por este nuevo día que me has dado. Son distintos perfiles de fe que existen y a los que nosotros tenemos que llegar con esa inclusive diversidad de contenido. Chévere. Y bueno, ya para ir cerrando, porque creo que tenemos como casi 45 minutos conversando, Sí, ya no sé. Volando. Exacto. Serían como dos preguntas en una, ¿no? Como que pudiéramos encontrar algunos también un poquito más duros de convencer de irse al mundo digital, de hacer una evangelización digital. Entonces, ¿qué argumentos ya a nivel de fe doctrinales, de la palabra de Dios, de la Biblia, pudiéramos darles a todos aquellos que ya hemos dado algunos, por ejemplo, el hablar de San Pablo, el hablar del mismo Jesús, de cómo llevó a cabo su misión, pero pudiéramos ayudar a convencerlos con Biblia en mano a nuestros hermanos sacerdotes y a los agentes de pastoral de que es importante y también es una prioridad la evangelización digital. ¿Qué citas pudiéramos, no sé, o qué fragmentos de la Biblia, qué personajes bíblicos pudieran darnos luces para llevarnos hacia allá? Bueno, veamos que Jesús, cuando está despidiendo a sus apóstoles allá en el último capítulo de Mateo, les da el mandato misionero, el mandato de la misión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ya decíamos hace unos minutos atrás que existe un nuevo continente digital y ese continente digital se suma a los continentes geográficos que existen actualmente en el planeta Tierra. Entonces, ir por todo el mundo y predicar el evangelio significa que yo tengo que también ir a este nuevo mundo, que no es un mundo físico, que no es un mundo geográfico, sino que es un mundo digital, y allí tenemos ya un primer mandato evangélico. O sea, desatender ese continente digital sería también desatender el mandato misionero del Señor. Eso es como que el día de mañana, no sé, llegó la ciencia y dijo, mire, existe un planeta donde hay humanos, donde hay vida y donde hay que ir para allá.
Entonces yo me imagino, por ejemplo, al Papa mandando en un cohete a un grupo de misioneros para llegar allá también y llevar la misión. ¿Por qué? Porque justamente forma parte del mandato misionero del Señor. Vayan por todo el mundo, quizá que podría traducirse por todo el universo, es decir, por todo cuanto existe, a predicar el Evangelio. Pablo dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Es decir, si Pablo lo hizo, ya lo decíamos, con cartas, ¿qué no podemos hacer? Y que también en su momento se hizo con la televisión y la radio, ahora ¿qué no podemos hacer nosotros con un dedo puesto en el teléfono? Inclusive hasta hoy, que ya ha llegado y que ya es un hecho y que ya está aquí, la dimensión de la inteligencia artificial que puede crear por ti un avatar que habla lo que tú quieres que diga. Y en el Magisterio de la Iglesia, ya también lo mencionaba al principio, el documento Intermirífica del Vaticano II, que es la apertura de la Iglesia a los medios de comunicación, a los medios tecnológicos. Porque ese documento no solamente se aplicaría para lo que fue en su momento la televisión y la radio, sino que hoy también se aplica para estas nuevas tecnologías digitales, de la Internet, de las redes sociales, de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, argumentos bíblicos, teológicos, magisteriales tenemos. Ahora tenemos que ser como los hijos obedientes de lo que nuestra Madre la Iglesia nos pide, de lo que el Señor Jesús nos pide y de lo que el mundo hoy está necesitando. Totalmente. Yo añadiría un ejemplo más, que bueno, puede ir por la misma línea del mismo San Pablo también, pero pienso en cuando los apóstoles estaban encarcelados y en la cárcel escribían cartas y enviaban cartas a las comunidades para todos aquellos que pudieran poner la excusa: es que no tengo tiempo, es que no tengo los recursos, es que no tengo los conocimientos, es que no tengo la creatividad. Oye, si hubo apóstoles que estando presos fueron capaces de utilizar los medios que tenían a su disposición en el momento, que era escribir cartas, ¿cómo tú me vas a venir a decir a mí que no tienes tiempo, que no tienes recursos, que no tienes conocimiento, que no tienes creatividad, cuando en realidad, de hecho, estamos en la mejor, creo yo, época para aprender? O sea, es tan fácil aprender. Hoy tenemos todos los medios a nuestra disposición. Tenemos a lo que yo llamo San YouTube, que San YouTube nos enseña, no, hombre, lo que sea, cómo barrer el piso, por ejemplo. ¿Ah? Y gratis, además. Yo recuerdo que yo, cuando empecé en este mundo también de la evangelización digital, recuerdo que hice un curso gratuito de social media en YouTube, que me ayudó muchísimo a comprender. Fue gratis, lo hacía en el momento en que yo quería, es decir, no tenía que sentarme a una hora específica, sino yo decía, mira, tengo esta hora libre, la voy a aprovechar para adelantar un capítulo del video de YouTube donde me van a enseñar tal cosa sobre tal red social. Entonces, ya a nuestro público, a los que ven este podcast, volver a hacerles la invitación, sobre todo espero esto llegue a sacerdotes, a párrocos, a los encargados de la pastoral de comunicación en las parroquias, que sabemos que muchas parroquias ya tienen una pastoral de comunicaciones, es animarles a seguir trabajando, a seguir evangelizando en este continente digital, porque también es una prioridad. Hay gente que solamente se mueve en este mundo digital, ¿ok? Que todo lo buscan, todo lo hacen, todo lo compran, todo lo ven por las redes sociales. Yo hablo de mi experiencia, soy uno de los que yo hoy prefiero comprar las cosas online que ir a la tienda a comprar, ¿ok? Porque me parece súper chévere, súper cómodo que me traigan lo que compré aquí cerquita, casi que a la puerta de mi casa. ¿Ok? Y esa comodidad que no la teníamos antes, pudiéramos aprovecharla. Yo creo que no está mal, claro, tampoco sin llevarla al extremo del que no voy a hacer absolutamente nada, de que me voy a dedicar a la vagancia y voy a olvidar
las relaciones personales físicas, ¿no? Tampoco podemos caer en ese extremo. Pero sí es, pudiéramos llamar lo que es inculturar también el evangelio, ¿no? Porque es también llevar el evangelio a esta nueva cultura digital. Creo que es sumamente importante. Y bueno, para ir finalizando, primero, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por el tiempo. Este episodio lo queríamos grabar la semana pasada, pero bueno, también por cuestiones de tiempo de todos, porque como dijimos al principio, estamos en el mes de las misiones y todo este mes tenemos muchísimo trabajo en nuestras parroquias. Además, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Carla y de mi persona, que nuestra parroquia es la parroquia Nuestra Señora del Rosario, estuvimos también celebrando las fiestas patronales que conllevaron pues también una logística, un trabajo de ir a la novena, preparar la novena, de asistir, cantar una misa, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero el Espíritu Santo hoy nos ha permitido entonces grabar este episodio que tú, que nos estás oyendo, que nos estás viendo, has podido ver. Yo te invito a que veas todos los demás episodios, hablamos de temas buenísimos, busca el que mejor te guste, el que mejor te interese y te invito también a que nos dejes tu comentario. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que hemos conversado Juan Carlos y yo aquí hoy con respecto a las parroquias y la evangelización digital. Si pudiéramos abrir el debate en YouTube, ¿qué red social es, digamos, tiene el mejor alcance o es más viable para la misión y la evangelización digital? Mira, tiene mayor alcance TikTok, tiene mayor alcance Instagram, tiene mayor alcance X, aunque yo sinceramente no, a mí no me gusta mucho X porque siento que es una tierra de guerra. Ahí todo el mundo dice lo que quiere decir y se matan y después se besan y entonces es como demasiado caos en una red social. No sé qué opinas. Como enviaron los misioneros ahorita a la Franja de Gaza. Por ejemplo, Claro, lo que de, pasa es que X, pues quizás como que la naturaleza es más para es como una red social más de la conversación política y de la conversación del periodismo crítico. Entonces, esa es la naturaleza de esta red social, para eso se ha creado, los usuarios que están allí creando contenido es sobre eso, y bueno, yo creo que también hay que ir entrando poco a poco como unos misioneros en medio de la guerra. pudiera ser una tierra para la defensa de la fe, ¿no? Para la Y apologética. hasta inclusive podemos llegar con doctrina social de la iglesia, porque si allí se habla de política, si se habla allí de Totalmente. lo que ocurre en el mundo, la iglesia también tiene para eso. Entonces podemos llegar con la bandera de la doctrina social de la iglesia a opinar sobre la dignidad humana, sobre la justicia social, sobre la libertad, sobre el trabajo y bueno, todos los temas que se conversan allí en X y que nosotros podemos hacer a la luz del Evangelio. Y bueno, este episodio no solamente lo hemos querido grabar simplemente porque se nos ocurrió la idea de hablar de esto, sino porque, como les dijimos también al principio, en Un Minuto con Dios, estamos trabajando por ofrecerles nuevas modalidades de contenido, ¿ok? Hasta los momentos, Un Minuto con Dios se ha dedicado exclusivamente a una evangelización, pudiéramos decirlo así, más pasiva, en la que los domingos compartimos la reflexión del Evangelio. Hemos estado también compartiendo las biografías de santos a través de videos interactivos, de reels de Instagram, de videos en TikTok. Compartimos la imagen diaria del Evangelio, la reflexión del Evangelio en texto en nuestras comunidades de WhatsApp y Telegram. Pero el Espíritu Santo desde hace un tiempo nos ha movido también a ayudar a esos agentes de pastoral porque dijimos, mira, no tienes los conocimientos, búscalos. Bueno, entonces Un Minuto con Dios quiere ser una herramienta para todos aquellos que quieran
formarse en pastoral, en doctrina de la iglesia, en evangelización digital. Así que este episodio va acompañado también con una invitación, y es que estamos preparando para todos nuestros seguidores, para nuestra comunidad, un curso sobre Instagram para parroquias, gestión de Instagram para las parroquias o para las comunidades de pastoral. Juan Carlos, háblanos un poquito de eso. Sí, bueno, yo creo que lo que hemos conversado en este podcast es la necesidad de formarnos, de capacitarnos, de aprovechar lo que tenemos para seguir, para asumir el mandato del Señor de decir rema mar adentro. Bueno, ya lo mencionabas, estamos preparando esta herramienta para agentes de pastorales que quieren formarse para gestionar el Instagram de las parroquias, de los grupos pastorales de las mismas parroquias, porque las parroquias a veces tienen grupos pastorales muy dinámicos, muy movidos, y que quizás les hace falta ese empujón para tener la presencia digital para instituciones u organismos de naturaleza eclesial en cualquier sentido. Entonces, quizás es un contenido bastante amplio para que podamos aprovecharlo todos. Si están de acuerdo, si les gusta la idea, si lo esperan, pues bueno, también lo pueden dejar en los comentarios. Próximamente yo creo que estaremos develando eso y bueno, poniéndolo a la disposición de todos para que puedan aprovecharlo y disfrutarlo también. Y no solo ese tema, vienen otras formaciones, otros temas que estamos preparando por allí, así que déjenos también en los comentarios si tienen necesidad de alguna formación, de alguna charla. Bueno, déjenos en los comentarios, nos gustaría que nos dieran un curso, una charla sobre este u otro tema, y así pues también nosotros nos preparamos y nos montamos en ese caballo para ayudar a nuestras comunidades. Y bueno, ahora sí, es momento de cerrar. De nuevo, Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Juan Carlos no solamente es todo lo que nos dijo que es, además es el padrino de mi matrimonio, ¿verdad? Así que bueno, estamos en familia aquí compartiendo, nos conocemos desde que éramos unos niños, compartimos casi que estudiamos juntos, vimos la catequesis juntos, trabajamos en la parroquia juntos, así que es bueno compartir y seguir compartiendo, aunque ya no estamos en el mismo estado, en el mismo pueblo, pero seguimos aquí conectados y evangelizando juntos. Así que bueno, Juan Carlos, muchas gracias. No sé si quieres decir algo más para despedirte. No, gracias a ti, a Carla, a todo el equipo de Un Minuto con Dios. Un Minuto con Dios ha sido una obra del Señor, una obra inspirada por el Espíritu que ha venido desde hace algunos años también compartiendo contenido, fomentando en los espacios de oración, sembrando de alguna forma la palabra de Dios también en estos canales digitales. Y bueno, me siento muy complacido de haber compartido con ustedes este momento, este tiempo. Esperamos, bueno, que sean muchos más y estamos por acá a la orden en lo que podamos seguir apoyándoles y sumándoles a todos para la evangelización. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todo el equipo. Ya saben, síganos en Instagram, en TikTok, síganos en todas nuestras redes sociales, @un_minuto Dios, y no se olviden que Dios es siempre bueno. Nos vemos. Hasta luego.